Pues nuevamente bienvenidos a Rema. Como siempre les recuerdo que son muy amados, ¿sí? ¿Están listos para el mensaje del día de hoy? Sí, nomás tres están listos. ¿Están listos para el mensaje del día de hoy? Amén, muy bien, excelente. Quizás sea un mensaje corto, pienso, pero la verdad no les prometo nada, porque muchas veces los predicadores acostumbran a decir así, que será un mensaje corto y finalmente se termina alargando, ¿no? Pero creo que va a ser un mensaje corto, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Normalmente me cuesta trabajo elegir, tomar la decisión sobre qué mensaje dar, sobre qué es lo que voy a hablar. Normalmente es una batalla en la mente, obviamente pidiendo la dirección de Dios, pero la verdad es que en lo personal no se me facilita mucho elegir qué es lo que voy a hablar, pero cuando tomé la decisión de dar este tema con toda la certeza. En esta vez no tuve dudas, no tuve esa batalla en la mente de si sí o si no, sino que estaba seguro que Dios me estaba guiando por ahí, sí, que me estaba diciendo es por ahí. Así que estoy seguro que será mucha bendición para tu vida el día de hoy. Amén. Pero ¿qué te parece si para comenzar hacemos nuestra declaración de fe? Si gustas levantar tu Biblia junto conmigo y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Los niños pueden salir adelante junto con su maestro, su maestra. Hoy quiero hablarte acerca de que todo va a estar bien, ¿sí? Saldrás de esta. Todo va a estar bien, saldrás de esta. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy normal que en la vida enfrentemos desafíos, ¿sí? Es muy normal que en la vida tengamos que pelear, ¿sí? Que pelear batallas, no solamente físicas, sino que también espirituales, ¿sí? Es muy normal. ¿Por qué? Porque para recibir las promesas de Dios, para recibir las promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros, siempre tendremos oposición, ¿sí? Siempre habrá una barrera que nos intente impedir o limitar que podamos entrar a lo prometido que Dios quiere darnos, ¿sí? Hace un par de semanas hablábamos acerca de atrevernos a entrar a poseer la tierra prometida. No sé si tú lo recuerdas, si estuviste este domingo, hablábamos acerca de poseer la tierra prometida. Y si tú eres como yo, probablemente tú relacionabas la tierra prometida con el cielo, ¿sí? Yo recuerdo que yo relacionaba la tierra prometida con el cielo, que yo pensaba que estaremos en la tierra prometida el día que pasemos a una mejor vida, ¿no? Es decir, que la tierra prometida hablaba del cielo. En cierta parte eso es verdad. Pero realmente la Biblia, cuando nos habla acerca de entrar a la tierra prometida, cuando nos habla acerca de la tierra prometida, nos habla acerca de sus promesas. Y esas promesas las podemos disfrutar aquí y ahora, ¿sí? No tenemos que esperar otra vida, no tenemos que esperar ir a la presencia de Dios, sino que podemos disfrutar las promesas de Dios o la tierra prometida aquí y ahora, ¿sí? Así que es importante entender esto. ¿Por qué? Porque vivir en la tierra prometida tampoco significa que todo será perfecto, que no tendrás problemas, que no tendrás desafíos, sino que todo lo contrario. Para entrar a la tierra prometida tendrás obstáculos, tendrás desafíos. ¿Cuál es la clave de esto? Porque tal vez podrás decir, ¿y entonces qué chiste tiene vivir en la tierra prometida? ¿Cuál es la clave de esto? La clave de esto es que el Señor nos promete su presencia en cada paso que demos. Que el Señor nos promete que estará
con nosotros en este viaje. Esa es la promesa de Dios, que Él estará con nosotros. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Él estará con nosotros guiándonos. ¿Sí? Tú recuerdas que Josué fue quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero antes de eso, Dios le dijo a Josué que así como estuvo con Moisés, estará con él. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Así que no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque todo estará bien. Vas a salir de esta. Amén. Prácticamente eso fue lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Josué, sé que el reto es grande, sé que no será fácil, sé que se ve imposible, sé que se ve difícil, sí, pero todo estará bien. Vas a salir de esta. Y eso es lo que Dios te dice hoy a ti. Quizás tu vida en este momento se encuentra en orden, pero te aseguro que vas a enfrentar retos, vas a enfrentar desafíos y tienes que recordar esto, tienes que recordar lo que Dios te dice. Vas a estar bien, vas a salir de esta. Amén. Escuché la historia acerca de una madre llamada Joy. Ella estaba en un paseo junto con sus hijos y sus padres en las montañas de Colorado, en Estados Unidos. Ellos, mientras disfrutaban del paseo en un todoterreno, se pararon a ver una cabaña que estaban pensando comprar. Así que ella y sus padres se bajaron del auto, del todoterreno, para observar la cabaña. Tenían planes de comprarla. Los niños se quedaron arriba del coche. Como esos lugares no es un terreno muy estable, no son terrenos muy estables, la palanca de la velocidad se botó y el coche empezó a avanzar en dirección hacia el barranco. Cuando ellos se dieron cuenta, Joy, en un acto desesperado, corrió hacia el vehículo, pero por temor a no poder llegar a tiempo, abrir la puerta y poner el freno, se paró enfrente del coche intentando detenerlo para que no siguiera avanzando. Sí, pero obviamente no lo pudo detener y el auto pasó sobre ella. Pero logró reducir un poco la velocidad a tal punto que su padre logró llegar hasta el auto, abrir la puerta y poner el freno. Lamentablemente ella resultó gravemente herida, así que rápidamente fue transportada en un helicóptero hasta el hospital más cercano. Estando ahí, debido a la gravedad de sus lesiones, no podían operarla, no podían intervenirla. Así que tuvieron que esperar 7 días debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellos la columna rota, algunas costillas, huesos, lesiones, etcétera, etcétera. Finalmente pudieron operarla y ella tuvo que pasar por mucho dolor, ¿sí? Una fiebre que no se le quitaba, un dolor enorme, incontenible, a tal manera que ella pedía ayuda a su madre. Le decía: mamá, por favor, ayúdame, no soporto, no puedo. Joy constantemente estaba acompañada de sus familiares, los doctores, las enfermeras. Así que su mamá salió un momento de la habitación para hablarle a sus amigas, a las amigas de Joy, y pedirles que por favor oraran por ella. Ese fue uno de los momentos donde Joy estuvo completamente sola, ¿sí? No estaba nadie con ella. Normalmente ella siempre estaba acompañada, siempre había alguien con ella, pero en ese momento, cuando su madre salió, ella se quedó sola. Ella describe que en ese momento, cuando ella estaba sola, entró un hombre, ¿sí? Entró un hombre y él lo describe como un hombre alto, de buena talla, con unos ojos muy hermosos, brillantes, el rostro muy limpio, vestido de blanco, con una coleta amarrada, un pelo perfectamente peinado y agarrado con una coleta, que tomó su expediente, lo empezó a hojear así como no dándole tanta importancia, apenas si pasaba las hojas, apenas si lo veía. Después lo dejó y le dijo: Joy, todo va a estar bien, saldrás de esta, ¿sí? Y después se fue y se marchó y no lo volvió a ver más. Después entra su mamá y le cuenta a su mamá lo que había pasado. La madre de ella sale a buscar a esta persona, pero no logra encontrarlo. Le preguntaron a las enfermeras y nadie lo conoce, nadie conocía un tipo de esas características, ¿sí?
Joy describe que ya antes le habían dicho esas palabras. Sus papás, sus familiares, sus doctores, sus enfermeras le habían dicho, no, Joy, no te preocupes, vas a estar bien. Pero ella lo dudaba, ¿sí? Obviamente sentía mucho dolor, sabía que su condición no era la más favorable y lo dudaba. Pero ella dice que cuando esta persona le dijo esas palabras, vas a estar bien, saldrás de esta, ella inmediatamente lo creyó. Hubo una convicción en su interior que le hizo saber que realmente iba a estar bien, que iba a salir de esta. Después, Joy obviamente tuvo que pasar por un miedo a la muerte y después tuvo que pasar por el temor a vivir el resto de su vida en silla de ruedas. Y aunque a partir de ese momento su vida no fue la misma y tuvo que enfrentar retos, dificultades, dolor, etcétera, etcétera, ella en cada paso de su vida recuerda estas palabras. Cuando esta persona le dijo, Joy, vas a estar bien, saldrás de esta. Ella afirma, tiene la certeza y cree que fue el Señor quien entró hasta ese lugar, que le hizo saber que estaba con ella y que iba a estar bien y que saldría de esa situación. Sí, Josué, vemos en la Biblia que Josué pasó por un momento muy similar. Sí, Josué se enfrentaba a los bordes de la tierra prometida. Él tenía un obstáculo muy grande, una dificultad muy grande. Nunca antes había pasado por esa situación. Josué sabía pelear, era un guerrero muy valiente, pero nunca se había tenido que enfrentar contra unos muros enormes que parecían impenetrables. ¿Sí? Ese muro, los muros de Jericó, los separaban entre ellos y la tierra prometida. ¿Sí? Esos muros parecían imponentes, más de 4 metros de ancho y 10 metros de altos. ¿Sí? Además, había un bosque de palmas que fortificaba aún más esa ciudad. La ciudad estaba en lo alto, así que Josué lo veía y parecía impenetrable, imposible. Sé pelear en los valles, ¿sí? Sé pelear en las montañas, pero no sé cómo derribar un muro, no sé cómo entrar a una ciudad amurallada. Parecía muy difícil, parecía un reto casi imposible, ¿sí? Y tal vez, así como Josué y así como yo, y tú te encuentres o te has encontrado, o te vas a encontrar más bien, te pudieras encontrar contra una situación así, ¿sí? Contra un reto que parece imposible, ¿sí? Contra una muralla que parece impenetrable, ¿sí? Y hoy quiero hablarles a esas personas que están pasando por esa situación, que están pasando por una situación así. Y no solamente me refiero a lo físico, a una enfermedad, a algún dolor, a algún divorcio. No solamente me refiero a las personas que están pasando por problemas en sus casas, con sus hijos, como les decía, alguna enfermedad, sino aquellas personas que están peleando una batalla en lo íntimo, en lo secreto, en aquello que nadie puede ver, en aquello que nadie se da cuenta. Esas batallas que consumen su energía, que consumen sus pensamientos, que no los dejan dormir, que día y de noche los mantienen ansiosos y que no pueden salir de ahí, ¿sí? Hoy quiero decirte que vas a estar bien, que vas a salir de ello. Amén. Josué, como te decía, nunca había pasado por un reto parecido y tal vez tú tampoco. Tal vez tú estés enfrentando un reto que nunca has enfrentado, algo que no conocías, que no sabes cómo funciona, que no sabes cómo atacarlo, ¿sí? Quizás estés peleando una batalla en lo íntimo, nadie se da cuenta, nadie sabe, solo tú lo sabes y no puedes derribar esas murallas, ¿sí? No puedes entrar a lo prometido, sabes que te impide entrar a lo que Dios promete, a vivir la vida que Dios nos dice. Sabes que está ahí entre tú y las promesas de Dios, entre tú y la tierra prometida, ¿sí? Las características de estas murallas, de estos desafíos, normalmente suele ser así. Suelen ser grandes, imponentes, impenetrables, que consumen nuestros pensamientos, nuestra energía, que no nos dejan dormir. Están ahí, podemos verlos, pero así como Josué, también tenemos que enfrentarlos, ¿sí? Tenemos que enfrentarlos. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo puedes enfrentar
esos retos? ¿Cómo puedes enfrentar esas situaciones? ¿Cómo puedes tener la certeza de que vas a estar bien y que saldrás de esa situación? Por favor, acompáñame a Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, versos del 13 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Josué 5, versículos del 13 al 15. En la Nueva Versión Internacional. Y te pido que si traes tu Biblia o por ahí en tu celular, que apartes estos versículos, porque vamos a estar leyéndolos constantemente. Dice así, en el verso 13: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Verso 14: de ninguno, respondió, me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted para mí, Señor, para este siervo suyo? Verso 15: el comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. ¿Sí? Así que vemos que Josué tiene un encuentro antes de enfrentar los muros de Jericó, antes de entrar a la tierra prometida. Josué tiene un encuentro con el comandante del ejército del Señor. Pero yo te pregunto, ¿quién es este comandante? ¿Quién es ese comandante? Según la definición, el comandante pues es el jefe, ¿no? Es el jefe supremo de las fuerzas militares de un país o de una nación, ¿sí? Es el que da la orden, es la máxima autoridad de un ejército militar, ¿sí? Es el que da las órdenes, es el que los dirige, es la máxima autoridad, el jefe supremo, comandante en jefe. ¿Cuál es su misión? Su misión es llevar a un grupo de personas a la victoria, ¿sí? Mediante una batalla. Esa es la misión del comandante, por eso está ahí, por eso lo han puesto ahí, para llevar a un grupo de personas a la victoria por medio de una batalla militar, ¿sí? Eso es lo que hace, en pocas palabras, un comandante. Eso es quien es. Así que este hombre, este ser, se presenta a Josué como el comandante y jefe del ejército del Señor, ¿sí? Es decir, que él es la máxima autoridad del ejército del Señor, ¿sí? Él es el que da las órdenes, él es el que los manda. Amén. La Biblia nos muestra un poco acerca de quién es este comandante y jefe y a quién dirige, ¿sí? La Escritura nos muestra que este encuentro que tiene Josué no es un espíritu, ¿sí? No es un espíritu, tampoco es una visión, sino que es un hombre con manos, con piernas, con músculos, es decir, de carne y hueso, muy seguro de sí mismo, con una espada en la mano. Así que tampoco es un ángel. Podríamos pensar que es un ángel. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia que también los ángeles toman formas humanas, ¿sí? Que ellos pueden tomar formas humanas. Los ángeles normalmente nos los imaginamos con alas, vestidos de blanco y así, pero los ángeles no son necesariamente así. La Biblia nos muestra que los ángeles son muy fuertes, son imponentes, son poderosos, pueden tomar formas humanas. Pero te digo que no es un ángel, ¿por qué? Porque los ángeles no aceptan la adoración de las personas. La Biblia nos muestra que Juan tiene un encuentro con un ángel y él se postra para adorarte y le dice: no me adores a mí, porque yo soy un consiervo tuyo, adora al Señor. Los ángeles no aceptan adoración de las personas, porque ellos saben que el único que merece adoración es Dios. Así que por lo tanto, ¿quién es este comandante y jefe de los ejércitos del Señor?
Era el Dios mismo encarnado. Dios encarnado. ¿Y quién es Dios encarnado? Jesucristo. Jesucristo se estaba manifestando a Josué como el comandante y jefe en carne y hueso, el Dios encarnado, como el comandante y jefe de los ejércitos celestiales. ¿Sí? El Señor mismo. Quizás sea difícil para ti porque tú te imaginas a Jesús después de que nació en Belén. ¿Sí? Cuando nació, como cuando se encarnó en un bebé y vivió 33 años. Pero no, eso no es toda la vida de Jesús. La Escritura dice que el Señor, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él ha existido desde siempre. Así que su misión, su ministerio en la vida no se resume a 33 años, ¿no? Sino que antes de la fundación del mundo, Jesús ya existía, ¿sí? Y ahora se está presentando a Josué como el comandante y jefe, no como Jesucristo, pero yo te lo explico así para que lo podamos entender un poco mejor, ¿sí? Jesucristo mismo se le estaba apareciendo a Josué como el comandante y jefe de los ejércitos del Señor. Ahora, ¿cuál es el ejército del Señor? Por favor, vamos al Salmo 103. Salmo 103. Versos del 20 al 21. Lo voy a leer igual en la Nueva Versión Internacional. Dice así: alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su palabra. La Biblia muestra en el Apocalipsis cómo Juan tuvo una visión y vio a los ángeles, al ejército del Señor, que eran incontables, millares y millares de ellos, ¿sí? Así que este ser, Jesucristo, se le estaba apareciendo a Josué como el comandante de todos esos ángeles, de todo el ejército del Señor, de millares y millares de ángeles, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen esos ángeles? Ejecutan las órdenes de Dios, ¿sí? Obedecen su palabra, obedecen la voz de su comandante, ¿sí? Ellos no obedecen tu voz, no te obedecen a ti, ¿sí? Porque muchas veces por ahí hay una oración muy famosa que es hacia los ángeles, ¿sí? Donde las personas le piden a los ángeles, le piden a un ángel, pero el ángel no obedece tus órdenes, ¿sí? El ángel obedece la orden de su comandante, obedecen la orden del Señor, ¿sí? Por favor, vamos ahora a Hebreos capítulo 1, verso 14. Hebreos 1, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional dice así: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Sí? Eso es lo que hacen los ángeles. Los ángeles son ayuda nuestra, ¿sí? No obedecen nuestras órdenes, obedecen las órdenes del Señor, las órdenes del comandante, quien los envía en ayuda de aquellos que han heredado la salvación. Y yo te pregunto, ¿a quién ayuda? ¿Quiénes son aquellos que han heredado la salvación? Nosotros, exacto, nosotros. La Biblia nos dice que hay ángeles que son millares de millares, que son poderosos, ¿sí? Que son efectivos, que cumplen al pie de la letra lo que el Señor les ordena, lo que el Señor les manda, ¿sí? Estos ángeles, dice la Escritura, que solo se necesitará uno de ellos para atar a Satanás. Sí, no se necesitan más. Con uno de ellos tiene la capacidad para neutralizar el poder de Satanás. Y todo ello está a nuestra disposición, a disposición de los que han alcanzado la salvación. Así que, ¿cuál es el mensaje o hacia dónde quiero llegar con eso que te estoy explicando, con eso que te estoy contando? ¿Sí? Es que el mensaje del comandante a Josué es que Jericó puede traer grandes muros, Jericó puede tener grandes muros, Jericó puede parecer muy poderoso, pero tú, Josué,
tienes más, tienes a Dios. El Señor está contigo. Él es el comandante del ejército del Señor, de millares y millares de ángeles que obedecen su palabra y que vienen a tu ayuda, que vienen a tu auxilio. Amén. Ese es el mensaje del Señor. Sí, ese es el mensaje del día de hoy. El Señor está contigo, Josué. No importa lo impenetrable que parezcan esos muros. No importa lo grande que parecen esas murallas. No importa lo imposible que se vea tu desafío. No importa lo imposible que se vea la enfermedad. ¿Sí? No importa que se vea tan difícil salir de la adicción, salir de la depresión, salir del temor, salir de la escasez. No importa cuánto has estado batallando. No importa cuántas batallas has perdido. No importa las veces que te has caído. Yo estoy contigo, Josué. Yo soy más grande, más poderoso que todo ello. Y vas a salir de esta. Vas a estar bien. Amén. Ahora, imagínate cómo se sintió Josué. Josué, estoy seguro que estaba diciendo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Sí? ¿Cómo vamos a salir de esta? Yo nunca he enfrentado una situación así. Para nosotros parece imposible penetrar esas murallas. No tenemos los suficientes recursos para asaltar esa ciudad, para vencer a los cananeos. ¿Sí? Pero en eso se le aparece el comandante y jefe del ejército del Señor, dándole este mensaje: Josué, yo soy más grande, yo soy más poderoso. Yo soy el comandante y jefe del ejército del Señor. ¿Sí? Si yo ordeno, mis ángeles actúan. La Escritura dice que Eliseo, estaba en un momento como estos. ¿Sí? El ejército asirio los había rodeado y que el siervo de Eliseo salió, ¿sí? Y que tuvo mucho miedo porque dice: Señor, nos rodean, son muchos, pero que los ojos del siervo fueron abiertos. Eliseo oró, los ojos del siervo de Eliseo, Jesse, fueron abiertos y él pudo ver cómo un ejército de ángeles a caballo, de carros, a pie, con espadas, con carros de fuego los rodeaban y eran más que sus enemigos. Y en ese momento supo que todo iba a estar bien, que saldrían de esa. Recuerdo que cuando era chico, mis papás me dejaban en la casa solo, tenía como 2, 3 años. Nada, no se crean, tenía más o menos como 10 años, 11 años más o menos. Mis papás salían y yo pues soy hijo único y me quedaba solo en la casa. Así que a mí me daba miedo estar solo y más en la noche, ¿sí? Y tenía que prender todas las luces de la casa, tenían que estar prendidas. ¿Por qué? Porque si quería ir al baño, tenía que estar prendida la luz de la sala y la luz del baño, ¿sí? Y recuerdo que sentía miedo, sentía como mucha presión por estar solo ahí en la casa. No quería salir del cuarto, tenía todo prendido, escuchaba un ruido y sentía que alguien se iba a meter. Y tú sabes, ¿no? Todas esas cosas que los niños piensan. Pero de repente escuchaba el ruido del carro, el ruido del coche. Yo ya conocía el ruido del coche cuando mis papás llegaban, ¿sí? Y cuando lo escuchaba y ellos abrían la puerta, inmediatamente la atmósfera cambiaba, ¿sí? Inmediatamente todo cambiaba. Todo era como que, bueno, ya, todo está bien, ya no tengo por qué tener miedo. Y yo me imagino que eso fue lo que sintió Josué cuando este comandante se le aparece, ¿sí? Y le dice: soy el comandante y jefe del ejército del Señor, ¿sí? Así que eso es lo que sucede cuando tú sabes, cuando crees, cuando tienes la convicción, cuando escuchas de parte del Señor mismo que todo va a estar bien, ¿sí? Que saldrás de esa. Eso fue lo que pasó conmigo, eso fue lo que pasó con Joy, eso fue lo que pasó con Josué, ¿sí? Ellos supieron que todo iba a estar bien, que saldría de ello. ¿Por qué? Porque el Señor está de tu parte, ¿sí? El Señor está contigo. Salmo 46, por favor, Salmo 46, verso 7, dice lo siguiente. En el Salmo 46, versículo 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor de los ejércitos celestiales
está entre nosotros. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. ¿Sí? Nuestra fortaleza. Así que es importante recordar esto. El Señor está de tu parte. El Señor está contigo y no contra ti. ¿Sí? El Señor te acompaña. El comandante. Tu comandante está contigo. Lo que tienes que hacer es confiar en tu comandante. Creer en tu comandante. ¿Sí? Creer en su poder. Lo que Él puede hacer. No importa que la situación se vea difícil. No importa la muralla que esté frente de ti, que te esté separando de ti y la promesa de Dios. La clave para derribar esos muros, la clave para poseer las promesas de Dios, lo que Dios te promete, es confiar en tu comandante. ¿Sí? Es poner tus ojos en Él, es mirarlo a Él. Así que si estás enfrentando un reto del tamaño de Jericó, tienes que hacer lo que hizo Josué. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Josué? Por favor, vamos al capítulo 5 de Josué, en el versículo 13. Te comentaba que íbamos a estar leyendo esos versículos. Josué 5, versículo 13, dice así: cierto día Josué acampaba cerca de Jericó, levantó su vista y vio a un hombre de pie frente a él. ¿Sí? Espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Aquí está la clave, en el verso 13. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, con una espada en mano. ¿Sí? Con una espada en mano. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Levantó su vista. Esto nos habla de que Josué tenía la vista hacia abajo, ¿sí? Que estaba cabizbajo. Tú recuerdas cuando Moisés muere, Dios le habla a Josué, eso está en el capítulo 1 de Josué. Dios le habla a Josué y le dice: Josué, levántate. ¿Sí? Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, prepárate, porque tú vas a llevar a mi pueblo hacia la tierra prometida. Cuando la Biblia nos habla de levántate, es porque hay alguien que está tirado en el suelo. ¿Sí? Cuando la Biblia nos habla de que nos levantemos, es porque nos sentimos derrotados, porque estamos cabizbajos, porque estamos en una situación donde decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Sí? Tú recuerdas cuando Jesús hacía algún milagro, algún paralítico, siempre le decía: levántate, levántate y anda. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban en el suelo, que estaban derrotadas, que se sentían incapaces. ¿Sí? Por eso la Escritura nos muestra, esta palabra no está ahí de casualidad, que dice que Josué levantó su vista. ¿Sí? La Escritura dice que levantemos los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, ¿sí? El creador del cielo y de la tierra. Por eso, esta es la clave, ¿sí? Esto es la clave, lo que a Josué le dio la certeza de que levantó los ojos hacia el Señor. Fue lo que le dio la certeza a Joyce en escuchar la palabra del Señor, que le dijo: todo va a estar bien, saldrás de esta. Josué levanta su vista y ve a un hombre de pie frente a él, con espada en mano. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es no seguir mirando a Jericó. No seguir mirando a Jericó. Ya has mirado demasiado tiempo Jericó. Ya has mirado demasiado tiempo esas murallas, esos muros. Ya has meditado demasiado en ello. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a derribar? ¿Cómo vamos a entrar a la tierra prometida? ¿Cómo lo vamos a poseer si está Jericó? Ya lo mediste, ¿sí? Ya sacaste sus medidas, ya sabes cuánto mide de alto, cuánto mide de ancho, sabes que es muy sólido, muy fuerte, impenetrable. Ya has meditado demasiado en eso, ya has meditado demasiado en la enfermedad, ya has meditado demasiado en el problema, ya has pasado demasiado tiempo pensando en tu Jericó, en tus murallas. Es hora que te levantes, ¿sí?
que levantes la vista y pongas la mirada en tu comandante. Ahora medita en lo que tu comandante dice. Piensa acerca de quién es tu comandante. Descubre, relaciónate con él, escúchalo, levanta tu mirada, pon tu atención en él. Amén. Eso fue lo que hicieron Pablo y Silas. Tú recuerdas, a Pablo y a Silas los atraparon y los encarcelaron. Los metieron al calabozo, a la cárcel a la peor cárcel, a la que estaba en el fondo, a la más oscura. Los ataron de manos y pie y los encerraron. ¿Sí? Así que Pablo y Silas no se pusieron a meditar y si hubiéramos ido para otro lado y si no hubiéramos hecho esto y aquí está muy oscuro y no vamos a poder salir de ello y no lo vamos a poder lograr. Yo pensé que el Señor nos iba a ayudar. Si estamos haciendo la obra del Señor, si estamos obedeciendo al Señor, si estamos haciendo lo que a Él le agrada, ¿cómo es posible que estemos en esa situación? ¿Cómo Él permitió que estemos en esta situación y cómo vamos a salir y si nos matan, etcétera, etcétera? Hubieran perdido el tiempo meditando en su Jericó, en sus murallas. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice Hechos capítulo 16, versículo 25, si lo podemos leer, lo que ellos hicieron. Hechos capítulo 16, versos 25 y 26, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: alrededor de la medianoche, noten ese detalle, que fue en la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Verso 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Te decía que notaras ese detalle de alrededor de la medianoche. ¿Por qué? Porque se cree que la medianoche es el momento de más oscuridad del día. ¿Sí? Que la medianoche es el momento más oscuro del día. Y en el momento más oscuro de su día, en el momento más oscuro de su vida, ellos adoraron a Dios. Ellos no se lamentaron, no tuvieron un espíritu de víctima, no empezaron a echarle la culpa a otras personas, a Dios, a alguien más, sino que ellos levantaron su vista y pusieron su atención en su comandante. Ellos sabían que solo Dios tenía la respuesta, que Él era quien los podía sacar de ahí. Y dice la Escritura que inmediatamente las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Eso qué te habla? Que cuando tú pones tu mirada en Dios, aquello que parecía impenetrable, aquello de lo cual no te podías deshacer, no te podías liberar, ¿sí? Aquellas puertas que habían estado cerradas para tu vida, inmediatamente se abren. Se rompen las cadenas, la libertad llega a tu vida cuando pones tu atención en el Señor, cuando levantas tu mirada, cuando te dejas de lamentar, de quejar, cuando dejas de echarle la culpa a las demás personas, cuando dejas de meditar en lo difícil de la situación, en tu problema, en la enfermedad, en lo mal que le estás pasando y levantas tu mirada y pones tu atención en Dios, entonces es ahí cuando al instante las cadenas se rompen. Cuando es ahí cuando los muros se derriban, cuando los muros caen. Amén. Escuché también la historia acerca de un matrimonio que fueron de viaje a Jamaica. Ellos estaban celebrando su aniversario y estaban a punto de regresar. Ellos tenían programado después de visitar la isla, tenían programado ir a un viaje misionero. Al hombre, al esposo, le dieron ganas de bucear en un lugar muy famoso en la isla, que era muy bonito para bucear. Mientras ella lo esperaba en la playa, él se fue a bucear. Cada cierto tiempo él salía a respirar y tomar aire y volvía a entrar. Cada minuto y medio, 2 minutos más o menos, salía, respiraba y volvía a entrar a bucear. Pero de repente se dio cuenta que habían pasado ya 5 minutos y él no había salido. Y se empezó a preocupar. 15 minutos y no lo veía. Así que
pasó media hora, inmediatamente ella pidió ayuda, que lo fueran a buscar. Así que inmediatamente los rescatistas fueron a buscarlo. Ya habían pasado 2 horas, 3 horas, ya se había oscurecido y no lo habían encontrado. Le dijeron que tenían que esperar hasta el otro día porque por la noche pues no iban a poder encontrarlo. Esperaron hasta el otro día. El otro día resultó ser que era el 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Cuando las Torres Gemelas en Nueva York cayeron. Ella estaba viendo las noticias, impresionada, devastada por todo lo que estaba pasando, cuando pocos momentos después le dieron la noticia de que habían encontrado a su esposo. Se había ahogado en la bahía, ¿sí? Lo encontraron muerto. Así que ya te imaginarás con esa noticia lo que estaba pasando en su país, en Nueva York. Y lamentablemente todos los vuelos se habían cancelado. Ella no podía regresar a su casa, ni tampoco sus familiares podían venir a estar con ella. Así que tomó un momento en su habitación, ante toda esta abrumación, cerró sus ojos y le dijo: Señor, hazme saber que estás conmigo. Hazme saber que todavía estás conmigo. ¿Sí? Envía a alguien que me dé un abrazo y que me haga sentir que estás conmigo. ¿Sí? Y ella cuenta que poco momento después alguien tocó su puerta. Era la ama de llaves. Le dijo: disculpe, espero no molestarla, pero no pude evitar escucharla llorar. Y quería saber si podía entrar, darle un abrazo y orar por usted. En ese momento la mujer no pudo contener sus lágrimas y empezó a llorar, pero tuvo la certeza de que el Señor estaba con ella. El abrazo de esa mujer le estaba diciendo: todo va a estar bien, vas a salir de esta. Sí, todo va a estar bien, vas a salir de esa. En ese momento Dios estaba utilizando a una ama de llaves para darle un abrazo a su hija y hacerle saber que todo iba a estar bien, que iba a salir de ello. Sí, y eso es lo mismo que pasa con nosotros. El Señor de alguna u otra manera nos hace saber que todo está bien. Cuando tú te tomas un momento para poner tu mirada en Él, cuando te enfocas en Él, cuando comienzas a adorar al Señor, algo extraordinario pasa. Sí, algo extraordinario pasa. Así que no sigas mirando tu problema, no sigas mirando tu Jericó. Comienza a mirar a Jesús. ¿Sí? La Escritura dice también que Josué adoró al Señor. Si lo podemos ver, por favor, en Josué capítulo 5, verso 14. En la Nueva Versión Internacional, Josué 5, verso 14, Josué le pregunta al Señor, ¿sí? Le pregunta al comandante: ¿es usted uno de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? ¿Qué significa esto? Que Josué adoró al Señor. ¿Sí? Esa es la clave. La clave cuando nos estamos enfrentando ante un Jericó, ante una situación que no tenemos la capacidad para responder, que no tenemos la capacidad para superar. ¿Sí? Adorar, poner nuestra atención en el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la adoración. ¿Sí? Esa es la esencia de la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración no son las canciones lentas que cantamos aquí en la iglesia. ¿Sí? Esa es una expresión de la adoración, pero no es adoración. La adoración no es pasar largas noches orando. ¿Sí? No es venir y servir en la iglesia. Eso no es adoración. La adoración no es escuchar muchas prédicas o muchos sermones o escuchar muchas canciones cristianas. Eso no es adoración. Es una expresión de la adoración. La adoración es la devoción del corazón que está enfocada
en el Señor. La devoción del corazón enfocada en el Señor. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo Josué. Él, toda su atención la puso en el Señor. Ya había mirado demasiado tiempo Jericó, ya había analizado mucho tiempo las murallas, pero tomó un tiempo para adorar, levantó su vista, vio al Señor, reconoció quién Él era y adoró. ¿Sí? Se postró ante Él y dijo: estoy listo, dime qué órdenes tienes para mí. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces creemos que nuestros problemas se van a solucionar si oramos mucho, ¿sí? Que nuestros problemas se van a solucionar si ayunamos mucho, que los problemas se van a solucionar si venimos a la iglesia, si servimos, si leemos mucho tiempo la Biblia. Eso es una fe que no tiene ningún resultado, ¿sí? Eso es fe en la fe, ¿sí? Estás creyendo que si lees mucho la Biblia, entonces tus problemas se van a solucionar. Estás creyendo que si pasas largas noches orando, entonces los problemas se van a ir. Estás creyendo que si vienes a la iglesia, sirves en la iglesia, solamente escuchas música cristiana, entonces los problemas se van a solucionar. ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo tu fe en la oración. Estás poniendo tu fe en venir a la iglesia. Estás poniendo tu fe en el ayuno, ¿sí? Pero quien tiene el poder para cambiar las cosas no es el ayuno, no es la oración, no es que leas la Biblia. Quien tiene el poder para cambiar las cosas es Dios, ¿sí? Se trata de poner tu fe en Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas creen que si oro mucho, entonces las cosas o los problemas se van a ir. Que si ayuno mucho, entonces todo se va a solucionar. ¿Sí? Que si leo mucho la Biblia, entonces todo va a cambiar. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque tu fe está en lo que tú haces, en tus actividades, y no en lo que Dios puede hacer. ¿Se está entendiendo? Dios es quien hace las cosas, no el ayuno, ¿sí? Dios es quien hace las cosas, no el que leas la Biblia. Dios es el quien hace las cosas. ¿Para qué nos ayuda? Ojo, no te estoy diciendo que no lo hagas, tenemos que hacerlo, es buenísimo. La Escritura lo llama que son las armas con las que nosotros peleamos: la adoración, el ayuno, la oración, leer la palabra de Dios. Obviamente que lo tenemos que hacer, pero te digo esto porque hay muchas personas que creen o intentan solucionar sus problemas en base a lo que ellos hacen. Si leo mucho la Biblia, si oro mucho, si ayuno mucho. Me dijeron que si ayunaba, mira, es que a una persona le pasó así, ella ayunó todos los días a la semana, ayunó 3 días, ¿sí? Se fue acá al monte que está acá para Guacamayas, se subió al monte y se puso a orar y se sanó, ¿sí? Creemos que es así y no es cierto, ¿sí? Lo que nos ayuda a la oración, lo que nos ayuda a leer la palabra de Dios, no es otra cosa más que nuestra mente esté enfocada en Dios, de que nuestra mirada, nuestra atención se ponga en Dios. ¿Sí? Y las armas que Dios utiliza para que nos ayuden a poder pelear esas batallas es el ayuno, la oración, la adoración, ¿sí? El leer la palabra de Dios, el servicio, nos ayuda a enfocarnos en Dios, a poner nuestra atención a Dios, quien es quien va a dar la orden para que nuestra situación cambie. ¿Quién es quien va a dar la orden para que los muros caigan? ¿Quién es quien va a dar la orden para que se rompan las cadenas? Te digo la verdad, la Biblia no dice esto, pero yo creo que los muros no cayeron porque ellos gritaron. Los muros cayeron porque los ángeles comenzaron a expresar su poder, porque los ángeles obedecieron la voz del comandante que les dijo: ahora derriben los muros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no hicieron nada. El ejército de Israel, los israelitas no hicieron nada, solo dieron vueltas, y al final, cuando ellos gritaron, yo me imagino al Señor diciendo: ahora, y los ángeles empezaron a trabajar, ¿sí? Los ángeles empezaron a derribar esos muros. Amén. Así que no tienes que entender cómo suceden las cosas, solo tienes que creer que tu comandante puede hacerlo. Amén. Así que recuerda eso.
¿sí? La adoración se trata de que levantes tu mirada y pongas tu atención en Dios, ¿sí? Que levantes tu mirada y pongas tu mirada en el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el Salmo. Mi socorro viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, porque de Él viene la ayuda, de Él viene mi socorro. Amén. Así que la gente que no adora, o la gente que está meditando demasiado en su problema, en las murallas, en los problemas, en lo que está pasando, en lo que está viviendo, la gente que analiza demasiado, que medita demasiado en ello, no puede recurrir al poder que es mayor que ellos mismos. No puede recurrir a un poder mayor que ellos mismos. Las murallas, los muros, eran un poder mayor que Josué, ¿sí? Era un poder que superaba al ejército. Por sus propias manos, por su propia fuerza, no hubieran podido entrar a Jericó, no hubieran podido poseer la tierra prometida. Josué tuvo que levantar su mirada, ¿sí? Poner su atención en el Señor para que los muros cayeran. De la misma manera, tú y yo tenemos que levantar nuestra mirada, creer en el Señor, meditar en su palabra, buscarlo, confiar en Él, creer que es Él, ¿sí?, quien va a derribar esos muros. ¿Por qué? Porque de lo contrario entonces estarías completamente solo. Estarías completamente solo peleando contra Jericó. Estarías completamente solo peleando contra la enfermedad. Estarías completamente solo batallando contra cualquier adicción, contra cualquier desafío que la vida te presente. ¿Sí? Así que no te dirijas a tu Jericó sin antes recurrir a tu comandante. ¿Sí? No te dirijas a tu Jericó sin antes recurrir a tu comandante. No intentes pelear esa batalla sin antes poner tu atención en el Señor, sin antes consultar a Dios, sin antes buscarlo. ¿Sí? Así que Josué, siendo tan importante, siendo tan poderoso en ese entonces, probablemente era la persona más famosa en todo Israel. ¿Sí? Su carpa, su tienda, era como la oficina oval en la Casa Blanca, ¿sí? Todos querían hablar con él, todos querían estar con él, todos querían sacarse una foto con él, todos lo seguían en las redes sociales. Por donde él pasaba, la multitud se paralizaba, ¿sí? Era la persona más popular, más influyente y más poderosa de Israel. Y aún siendo Josué quien él era en ese momento, él tuvo que adorar, tuvo que inclinarse, tuvo que rendirse, tuvo que poner su mirada en el comandante, que era superior a él, que era más poderoso a él. Así que el comandante supremo le estaba hablando a su comandante, ¿sí? Josué le hace una pregunta muy particular al Señor y le dice: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y noten lo que él responde: de ninguno, ¿sí? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor no escoge bandos, ¿sí? El Señor no escoge bandos. El Señor nunca está contra sus hijos. Tú recuerdas que en ese lugar, en Jericó, había una mujer llamada Rahab. Ella creyó en el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Ella puso su fe en el Señor y ella fue la única que se salvó. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene bandos, ¿sí? Él está a favor de todos sus hijos. Si toda la nación, si todos los cananeos se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto al Señor, a pesar de la nación que era, a pesar de lo malvados que ellos eran, a pesar de que hacían sacrificios humanos, a pesar de que vivían una vida desenfrenada, si ellos se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto a él, entonces el Señor les hubiera abierto los brazos, les hubiera abierto las puertas y los hubiera hecho parte de su pueblo. Pero no sucedió así. Solo hubo una, que además
Dato interesante, la Biblia la menciona como una prostituta. Rahab fue la única que se salvó. ¿Por qué? Porque ella puso su atención en el Dios de Israel. Ella creyó en el Dios de Israel. ¿Sí? A pesar de su pasado, a pesar de su vida, a Dios no le importó y la aceptó como parte de su pueblo. Y no solamente lo aceptó como parte de su pueblo, sino que Dios permitió que a través de ella, a través de su linaje, naciera Jesús. ¿Sí? A través de ella viene la línea, el linaje de Jesús. ¿Sí? Así que si Dios pudo estar de su lado, a pesar de quién era ella, también está contigo, también está de tu lado, también está de tu parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que Dios no nos puede ayudar, no nos va a ayudar, no quiere nada que ver con nosotros por nuestro pasado, porque cometimos un error, porque tomamos una mala decisión y creemos que Él no nos puede ayudar. Así que tengo que enfrentar esto solo. No, el Señor está contigo. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con Joy, así como estuve con la mujer que perdió a su esposo, no te dejaré, no te abandonaré. ¿Sí? Vas a estar bien, saldrás de esta. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te invito a que te pongas de pie, los chicos de la alabanza, por favor, si quieren ir subiendo. Por último, quiero leerte un versículo que está en Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, y esto es lo que quiero que leas y pongas mucha atención: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Sí? Yo sé que has escuchado estas palabras muchas veces, así como yo escuchó muchas veces que iba a estar bien, que saldría de esa. Yo estoy seguro que tú has escuchado muchas veces: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Pero hoy tienes que escuchar la voz de tu comandante. ¿Sí? No escuches mi voz, escucha la voz de tu comandante. Recurre a Él, enfócate en Él. Él te dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Vas a estar bien, saldrás de esta. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Así que deja que el Señor te muestre su poder absoluto. Él te ha hecho esta promesa: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es posible que Jericó se vea fuerte, ¿sí? Pero Jesús es todavía más fuerte. Es posible que ese problema, ese desafío, esas murallas se vean infalibles, pero Jesús es todavía más infalible y poderoso. Así que permite que el Señor sea tu fortaleza, ¿sí? Como David reconoce que Él es tu fortaleza. Muchas personas en la Biblia enfrentaron desafíos que parecían imposibles de superar. David enfrentó a Goliat, Moisés enfrentó a Faraón. Sí, pero cobraron valor, tuvieron la fuerza porque sabían que el Señor estaba con ellos, que el Señor era su fortaleza. De la misma manera, no importa cuál sea el desafío que tienes enfrente, todo va a estar bien. Vas a salir de esta. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Él es tu fortaleza. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Gracias por esta promesa infalible. Jamás nos abandonarás. Siempre estarás con nosotros. Gracias porque tu presencia nos acompaña todos los días de nuestras vidas. Por eso, Padre, a partir de hoy pondremos nuestra atención en ti. Levantaremos nuestra mirada, levantaremos nuestra mente. Meditaremos en ti y no en el problema, no en las circunstancias, sino solo en ti, en tu poder, en nuestro comandante. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque vas con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Así que recuerda, el Señor está contigo. Sí, Él no te dejará. Siempre está contigo. Amén. Recuerda de siempre poner tu mirada en Jesús. Sí, cuando estés en medio de la prueba, cuando estés pasando por un momento difícil, recuerda esas palabras. Todo estará bien. Sí, saldrás de esta. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Amén. Te invito a que tomes tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas y después vamos a dar algunos anuncios. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque tu bendición siempre nos acompaña. Gracias porque tú suples nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque nunca nos abandonas, nunca nos dejas solo. Por eso damos con alegría, damos con fe un poco de lo mucho que tú nos das, Señor, porque nuestras vidas están seguras en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con las ofrendas, te recuerdo que tenemos reuniones a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos, y los miércoles tenemos la reunión a las 6 de la tarde, ¿sí? Es una reunión donde también hacemos oración, damos gracias y oramos por alguna de las peticiones que todos ustedes traen. Así que te invito a que asistas, a que no te pierdas ese día de la semana que es muy especial para reunirnos como iglesia. También te recuerdo que el grupo de jóvenes se reúne los sábados a las 6 de la tarde y el grupo de alabanza tiene su ensayo el sábado a las 5 de la tarde. También tengo otro anuncio. Te veníamos diciendo que íbamos a tener con motivo de la celebración del 10 de mayo, del Día de las Madres, íbamos a tener una invitada especial para ese día, y pues ya está confirmada. Es la hermana Norma Hernández. Ella viene de Dallas, Texas. Estará con nosotros dando una conferencia para mujeres, ¿sí? Esta será exclusiva para mujeres el día sábado 13 de mayo a las 6 de la tarde, ¿sí? 10 de la mañana. Sábado 13 de mayo a las 10 de la mañana. Y el domingo tenemos solamente una reunión. El domingo 14 de mayo tendremos solamente una reunión en la mañana, ¿sí? Y también pues se llevará a cabo el convivio, el festejo para celebrar a las mamis, y habrá una rifa. Así que pues estás completamente invitado. El domingo también estará compartiendo nuestra hermana. No nada más será para las mujeres, también va a ser para toda la iglesia. Así que estoy seguro que será un momento muy, muy especial. Siempre que tenemos algún invitado es un momento particular, es un momento especial. Así que estoy seguro que será de mucha bendición para todos nosotros como iglesia. Así que no te lo pierdas. Invita a alguien y recuerda que todos están invitados, ¿sí? Eso sí, la rifa nada más es para las mamás, ¿sí? Pero todos están invitados al convivio. Amén. Así que, bueno, pues son todos los anuncios. Te invito a ponerte de pie, mis hermanos. Levantamos nuestras manos para quedar despedidos y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, poniendo nuestra mirada en Él. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.